Platón nació entre el 428 o 427 a.C., según diversas fuentes académicas en Atenas. Nació durante los últimos años de la Edad de Oro de Pericles, mientras gobernaba Atenas en su apogeo cultural y político. Creció en plena Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C., y fue testigo del impacto devastador que la derrota ateniense ante Esparta tuvo sobre su ciudad y su clase social política. Su familia pertenecía a la aristocracia ateniense, bien conectada y con gran prestigio político y cultural en la ciudad. Su padre, Aristón, provenía de una familia que afirmaba descender del mítico rey Codro. Su madre, Perichione, descendía del legislador Solón, fundador de la democracia ateniense. Platón tenía al menos dos hermanos, Glaucón y Adimanto, quienes aparecen como personajes principales en la República, y una hermana llamada Potone. Tras la muerte de Aristón, su padre, Perichione, su madre, se casó con su tío Pirilampes, con quien tuvo otro hijo, Antifón. Esta etapa estuvo marcada por el privilegio de su cuna y la turbulencia de su ciudad. Cuna aristocrática. Platón nació en una de las familias más distinguidas de Atenas. Este origen le garantizó una educación de primer nivel en gramática, música, poesía y gimnasia, la formación típica de un joven ateniense de élite. Se dice que en su juventud escribió tragedias y poemas, mostrando una temprana inclinación artística que más tarde sublimaría en la belleza literaria de sus diálogos. Contexto de guerra. Su infancia transcurrió íntegramente bajo la sombra de la Guerra del Peloponeso. No conoció una Atenas en paz y esplendor, sino una ciudad en un estado de crisis permanente, lo que sin duda sembró en él las primeras preguntas sobre la justicia, el orden y la decadencia social. Nombre e identidad. Su nombre de nacimiento era Aristócles. El apodo Platón, que significa el de espalda ancha o el amplio, se lo habría puesto su profesor de gimnasia. Este apodo fue el que perduró para la historia. Esta es la década más decisiva de su vida, donde su destino cambia de la política a la filosofía. Discípulo de Sócrates. Alrededor de los 20 años, conoció a Sócrates. Este encuentro fue un punto de inflexión radical. Según la tradición, Platón quemó sus escritos poéticos y se dedicó por completo a la filosofía, cautivado por la personalidad, el método y la misión moral de su maestro. Durante unos 8 años, formó parte del círculo socrático más cercano. Desilusión política familiar. Tras la derrota de Atenas en 404 a.C., sus parientes Critias y Cármides lideraron el régimen oligárquico de los 30 tiranos. Invitaron a un joven Platón a unirse a su gobierno. Sin embargo, quedó horrorizado por la brutalidad y la falta de escrúpulos del régimen, lo que le provocó su primera gran desilusión con la política oligárquica. El trauma de la muerte de Sócrates, 399 a.C. La restauración de la democracia trajo una decepción aún mayor. El nuevo gobierno democrático juzgó, condenó y ejecutó a Sócrates, a quien Platón consideraba el más justo de los hombres. Este evento fue el trauma fundacional de su filosofía. Lo convenció de que todas las formas de gobierno existentes estaban corruptas y enfermas, ya que ninguna era capaz de reconocer la verdadera justicia. A partir de aquí, su misión fue encontrar una base sólida e infalible para una política justa, una base que solo podría ser el conocimiento filosófico. Tras la muerte de su maestro, Platón emprende un largo periodo de viajes y consolida su propio sistema filosófico. Primeros viajes. Platón abandonó Atenas. Viajó a Egipto y, de manera crucial, al sur de Italia, Magna Grecia y Sicilia. Encuentro con los pitagóricos.
En Italia, entró en contacto con comunidades pitagóricas, como la del filósofo y matemático Arquitas de Tarento. Esta influencia fue inmensa. De ellos absorbió la creencia en la inmortalidad y transmigración del alma, la importancia de las matemáticas como lenguaje del universo y disciplina para acceder al conocimiento abstracto, y el modelo de una comunidad dedicada a la vida filosófica. Primer viaje a Siracusa. En Sicilia, fue invitado a la corte del tirano Dionisio I. Allí intentó, sin éxito, aplicar sus ideas filosóficas para educar al gobernante, entablando una profunda amistad con Dion, cuñado del tirano. La relación con Dionisio I terminó de forma desastrosa. Se dice que el tirano, irritado, lo vendió como esclavo y que fue rescatado en Egina por un amigo. Fundación de la Academia, 387 a.C. A su regreso a Atenas, fundó la Academia en unos jardines dedicados al héroe Academo. Este es un hito capital en la historia de Occidente, considerada por muchos la primera universidad europea. No era solo una escuela, sino un centro de investigación en filosofía, matemáticas, astronomía y ciencias naturales. Su objetivo último era formar a los futuros líderes y estadistas basándose en el conocimiento riguroso. Se dice que en la entrada rezaba la inscripción: «Que nadie ignorante de la geometría entre aquí». Plenitud literaria. Durante esta etapa escribió sus diálogos más influyentes y célebres, donde desarrolla el núcleo de su pensamiento. La última etapa de su vida estuvo marcada por sus infructuosos intentos de intervención política y una profunda revisión de su propia filosofía. Los desastrosos viajes a Sicilia. A la muerte de Dionisio I, su amigo Dion lo convenció para que regresara a Siracusa en 2 ocasiones más, 367 y 361 a.C., para educar al nuevo y joven tirano, Dionisio II. Ambos intentos fueron un rotundo fracaso político. Platón se encontró en medio de intrigas palaciegas y la desconfianza del joven tirano, llegando a estar retenido contra su voluntad. Esta experiencia, amarga y peligrosa, probablemente lo llevó a moderar el idealismo de la República. Revisión filosófica. Sus últimos diálogos, Parménides, el sofista, el político, Filebo y las leyes, son más complejos, abstractos y autocríticos. En ellos, Platón revisa y critica su propia teoría de las ideas, explora problemas lógicos y ontológicos, y en las leyes, su obra más larga, inacabada a su muerte, diseña un segundo mejor estado, más pragmático y detallado legalmente, reconociendo las dificultades de encontrar un filósofo rey. Muerte y legado. Platón murió en Atenas alrededor del año 347 a.C., a la edad de 80 u 81 años. Pasó sus últimos años dirigiendo la academia y escribiendo. Su legado fue inmenso, no solo por su obra escrita, sino por la institución que fundó, la cual pervivió durante casi 900 años y en la que se formó su discípulo más famoso y a la vez su mayor crítico. Aristóteles. Su oposición a algunas decisiones políticas controversiales, por ejemplo, negarse a arrestar a León durante el régimen de los 30 tiranos, evidenció su compromiso con la ética y el respeto a la ley cívica. La importancia de Platón en la filosofía es tan monumental que a menudo se le considera no solo una figura clave, sino el verdadero punto de partida de toda la tradición filosófica occidental, por sus aportaciones. Número 1. La invención de la metafísica. La teoría de las ideas. Antes de Platón, los filósofos debatían si la realidad era permanente, Parménides, o si estaba en constante cambio, Heráclito. Platón resolvió esta disputa proponiendo una realidad dualista, que es su contribución más original y fundamental. Mundo sensible.
el mundo que percibimos con nuestros sentidos. Es un mundo físico, de apariencias, imperfecto y en constante cambio. Es una mera copia o sombra de la verdadera realidad. Mundo inteligible, o mundo de las ideas, formas. La verdadera realidad, accesible solo a través de la razón y el intelecto, no de los sentidos. Este mundo está compuesto por las ideas, o formas, que son los arquetipos eternos, inmutables y perfectos de todo lo que existe en el mundo sensible. Por ejemplo, todos los caballos particulares son copias imperfectas de la idea de caballo. La idea más elevada es la idea del bien, que es la causa de todo ser y de toda verdad. Con esta teoría, Platón fundó la metafísica. Ofreció una base para la existencia de una verdad objetiva y universal, en contraposición al relativismo de los sofistas. Número 2. La fundación de la epistemología, teoría del conocimiento. Íntimamente ligada a su metafísica, Platón fue el primero en distinguir sistemáticamente entre lo que es una simple creencia y lo que es conocimiento verdadero. Opinión, doxa. Es el conocimiento incierto que obtenemos del mundo sensible. Como su objeto, el mundo físico, es cambiante, este conocimiento es inestable y subjetivo. Conocimiento verdadero, epísteme. Es el conocimiento cierto, objetivo y universal, que se obtiene a través de la razón al contemplar las ideas en el mundo inteligible. La alegoría de la caverna es su más poderosa ilustración de este concepto. Los prisioneros, la humanidad, viven viendo solo sombras, doxa, hasta que un filósofo escapa de la caverna hacia la luz del sol, el mundo de las ideas y la idea del bien, para alcanzar el verdadero conocimiento, episteme. Platón estableció las bases del racionalismo, la corriente filosófica que sostiene que la razón, y no la experiencia sensorial, es la fuente principal del conocimiento. Número 3. El nacimiento de la filosofía política. La experiencia traumática de la condena de Sócrates llevó a Platón a buscar un modelo de Estado que no estuviera basado en la ambición o la opinión pública, sino en la justicia y la verdad. La República es la primera gran obra de filosofía política de la historia. En ella, Platón diseña una ciudad-estado ideal, Calípolis, estructurada de forma análoga al alma humana. La justicia en la ciudad se logra cuando cada clase social cumple su función específica. El filósofo rey, su propuesta más radical y famosa. Platón argumenta que las ciudades no tendrán paz ni justicia hasta que los gobernantes sean filósofos, aquellos que han accedido al conocimiento del bien y la justicia, o hasta que los reyes y gobernantes se conviertan en verdaderos filósofos. Es la idea de que el poder debe unirse a la sabiduría. Platón inauguró la filosofía política, planteando preguntas que siguen siendo centrales hoy. ¿Qué es la justicia? ¿Quién debe gobernar? ¿Cuál es la relación entre el individuo y el Estado? Número 4. La sistematización de la ética. Platón heredó de Sócrates la idea de que la virtud es conocimiento. Nadie hace el mal a sabiendas, sino por ignorancia. El bien como guía. La vida buena y virtuosa consiste en que la parte racional del alma gobierne sobre las pasiones y los apetitos, guiada por el conocimiento de la idea del bien. La ética platónica no es un conjunto de reglas, sino una forma de vida orientada a la armonía interior y la contemplación de la verdad. Fundamentó la ética en la razón y la metafísica. La moralidad no es una convención social, sino que tiene una base objetiva en la estructura misma de la realidad. Número 5. Creación de la primera institución de educación superior. La Academia, fundada por Platón en Atenas alrededor del 387 a.C., fue mucho más que una escuela. Fue un centro de investigación dedicado a la filosofía, las matemáticas, la astronomía y la política,
Se considera la primera universidad del mundo occidental y sirvió de modelo para todas las instituciones de educación superior posteriores. En resumen, la importancia de Platón radica en que fue el primer pensador en construir un sistema filosófico completo y coherente que abarcaba prácticamente todas las áreas de la filosofía: metafísica, epistemología, ética, política y estética. Definió las preguntas, los conceptos y los debates que han ocupado a los filósofos durante más de 2 milenios. La dialéctica y el diálogo. El método de Platón es inseparable de la forma en que escribió. El diálogo. No expuso su doctrina en tratados sistemáticos, sino a través de conversaciones entre personajes, con Sócrates como protagonista principal en la mayoría de ellas. Dentro del diálogo, su método filosófico por excelencia es la dialéctica, del griego dialegestai, conversar, dialogar. La dialéctica platónica es un proceso riguroso de pregunta y respuesta que busca ascender desde el mundo de las opiniones y las apariencias hasta el conocimiento verdadero de las ideas. Este método tiene dos momentos o fases principales. Fase de refutación. Método socrático. Al igual que su maestro Sócrates, el primer paso es purgar las falsas creencias. A través del diálogo, se examinan las opiniones comunes, doxa, sobre un concepto. Ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? Y se demuestra su insuficiencia y contradicción. Este proceso, conocido como el enchos socrático, lleva al interlocutor a un estado de aporía, callejón sin salida, donde reconoce su propia ignorancia. Este es el punto de partida necesario para la búsqueda de la verdad. Fase constructiva o ascendente. Una vez liberada la mente de prejuicios, comienza el verdadero ascenso dialéctico. Es un camino intelectual que va de lo particular a lo universal. Se parte de la consideración de ejemplos concretos y sensibles para, a través de la razón, ascender jerárquicamente en el conocimiento hasta captar la idea o forma universal que los define. El objetivo final de la dialéctica es alcanzar la comprensión de la idea suprema, la idea del bien, que ilumina y da sentido a todas las demás. Además de la dialéctica, Platón utiliza con frecuencia mitos y alegorías, como la de la caverna, el mito de o el del carro alado, como herramientas pedagógicas. Los usa para ilustrar conceptos complejos o para hablar de realidades que trascienden la argumentación puramente racional, como el origen del cosmos o el destino del alma. Fundador del platonismo, idealismo objetivo. Platón no pertenece a una corriente anterior. Él es el fundador de su propia y monumental corriente, el platonismo. Su postura filosófica es tan influyente que ha reaparecido a lo largo de la historia en diversas formas: neoplatonismo, platonismo renacentista, etc. Su corriente se puede definir con dos términos clave: idealismo objetivo o realismo de las ideas. Idealismo, porque postula que la verdadera realidad no es material, sino que está constituida por ideas o formas perfectas, eternas e inmutables. El mundo físico que percibimos es secundario, una copia imperfecta de este mundo ideal. Objetivo. Este es un punto crucial. Las ideas platónicas no son constructos de la mente humana. No son pensamientos subjetivos. Existen por sí mismas, en un reino propio, el mundo inteligible, con independencia de que alguien las piense o no. Por eso, también se le llama realismo de las ideas, porque para Platón, las ideas son lo más real que existe. Racionalismo. Platón es uno de los padres del racionalismo. Sostiene que los sentidos son engañosos y solo pueden proporcionarnos opiniones, doxa. El conocimiento verdadero, episteme, solo puede alcanzarse a través de la razón y el intelecto, que son las facultades capaces de ver las ideas.
La postura de Platón es el conjunto de sus tesis fundamentales que se derivan de su método y corriente. Postura metafísica. Dualismo radical. La realidad está dividida en dos mundos: el mundo sensible, material, imperfecto, cambiante, y el mundo inteligible, ideal, perfecto, inmutable. Postura antropológica, dualismo alma-cuerpo. El ser humano es una unión accidental de dos entidades distintas: el cuerpo, que es material, mortal y considerado la cárcel del alma, y el alma, que es inmaterial, inmortal, divina y cuya verdadera morada es el mundo de las ideas. Postura epistemológica. El conocimiento como reminiscencia. Anamnesis. Conocer no es aprender algo nuevo, sino recordar. El alma, antes de unirse al cuerpo, contempló las ideas. Al nacer, las olvida. Y la experiencia sensible solo sirve como una ocasión para que el alma, a través de la razón, recuerde esas verdades que ya poseía. Postura ética. Intelectualismo moral. La virtud es conocimiento. Para actuar correctamente es necesario conocer la idea del bien. Quien obra mal, lo hace por ignorancia. El fin de la vida es la purificación, catarsis del alma y la búsqueda de la felicidad, eudaimonia, que se alcanza a través del desarrollo de la virtud y la contemplación filosófica. Postura política. El estado ideal aristocrático. La sociedad justa es aquella gobernada por los mejores, pero no por linaje o riqueza, sino por conocimiento. Su propuesta es una aristocracia del saber, donde los filósofos reyes, que han accedido al conocimiento del bien y la justicia, son los únicos capacitados para gobernar. Sus mayores obras, diálogos. Las obras de Platón, conocidas como diálogos, se suelen clasificar en tres grandes períodos que reflejan la evolución de su pensamiento. Número 1. Diálogos de juventud o socráticos. En esta etapa, Platón está muy influenciado por su maestro, y los diálogos suelen buscar la definición de una virtud, a menudo terminando sin una respuesta definitiva: aporía. Apología de Sócrates. No es un diálogo, sino la transcripción del discurso de defensa de Sócrates en su juicio. Es una obra maestra sobre la integridad filosófica, la misión del filósofo como un tábano que incomoda a la sociedad, y la coherencia moral hasta la muerte. Critón. Una conversación entre Sócrates en prisión y su amigo Critón. Trata sobre el deber cívico y la justicia, donde Sócrates argumenta por qué no debe escapar y debe aceptar la sentencia de la ciudad. Protágoras. Un debate vibrante con el famoso sofista Protágoras sobre la naturaleza de la virtud y si ésta puede ser enseñada. Número 2. Diálogos de madurez. Aquí Platón expone el núcleo de su propio sistema filosófico. Son sus obras más célebres y donde desarrolla plenamente la teoría de las ideas. La República, Politeia, su obra cumbre y una de las más influyentes de toda la historia. Aunque su tema central es la justicia, es un tratado completo que abarca metafísica, expone la teoría de las ideas, epistemología, incluye la famosa alegoría de la caverna para explicar el camino del conocimiento, política, diseña su estado ideal, gobernado por los filósofos reyes, ética y antropología, analiza la estructura del alma, la analogía alma-estado, el banquete, simposión, una bellísima obra sobre la naturaleza del amor, Eros. Describe la escalera del amor, un camino de ascenso que va desde el amor a la belleza física de un cuerpo hasta la contemplación de la belleza en sí misma, la idea de belleza, que se identifica con el bien. Fedón. Se desarrolla en las últimas horas de vida de Sócrates. Es el diálogo central sobre la inmortalidad del alma, donde Platón presenta varios argumentos para probar que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo y que la filosofía es una preparación para morir. Fedro. Explora temas como el amor,
la belleza y la retórica. Contiene el famoso mito del carro alado para explicar la naturaleza tripartita del alma: racional, irascible y apetitiva. Número 3. Diálogos de vejes o críticos. En su última etapa, Platón revisa y critica sus propias teorías. Los diálogos son más abstractos y complejos. Las leyes, nomoi, su último y más extenso diálogo. En él, diseña un segundo mejor estado, más pragmático y realista que el de la República. Reconociendo las dificultades de encontrar un filósofo rey, basa la cohesión de esta nueva ciudad en un corpus de leyes minuciosas y en una profunda religiosidad cívica. Parménides, un diálogo desconcertante en el que el personaje de Parménides somete a un joven Sócrates a una dura crítica de la teoría de las ideas, mostrando las dificultades lógicas de la misma. El sofista y el político. Diálogos metodológicos donde refina su concepto de dialéctica y explora las definiciones del sofista y del verdadero hombre de Estado. Número 1. No se llamaba Platón. Su nombre real era Aristócles. Platón era en realidad un apodo que, según se cuenta, le puso su profesor de gimnasia. La palabra significa el de espalda ancha o el amplio, probablemente en referencia a su robusta constitución física. Número 2. Fue un luchador consumado. Antes de ser el gran filósofo, Platón fue un atleta destacado. Varias fuentes antiguas afirman que compitió y posiblemente ganó premios en los Juegos Istmicos, uno de los 4 grandes festivales panhelénicos de la antigua Grecia, similares a los Juegos Olímpicos. Número 3. Inventó la historia de la Atlántida. Platón es nuestra única fuente original sobre el legendario continente perdido de la Atlántida. La menciona en 2 de sus diálogos, Timeo y Critias. La mayoría de los historiadores hoy en día creen que Platón inventó la historia como una alegoría para hablar sobre la arrogancia del poder y el estado ideal. Pero su relato ha inspirado incontables teorías, libros y películas durante siglos. Número 4. Tuvo ideas feministas para su época. En una sociedad tan patriarcal como la ateniense, Platón hizo una propuesta radical en la República. Si una mujer tenía las capacidades y el talento, debía recibir la misma educación que un hombre y podía llegar a ser parte de la clase gobernante de los guardianes, e incluso aspirar a ser una filósofa reina. Número 5. La leyenda de su nacimiento divino. Tras su muerte, su figura se magnificó tanto que surgieron mitos sobre él. Una de las leyendas más famosas, difundida por sus seguidores, afirmaba que su verdadero padre no era el mortal Aristón, sino el dios Apolo, quien se habría unido a su madre Perictiona. Esto buscaba darle un estatus casi divino como hijo del dios de la sabiduría.